Hay un empresario estadounidense que se llama Warren Buffett, que hablando de la reputación corporativa de las empresas, dijo lo siguiente. Dijo, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Y la verdad, mis hermanos, es que es bien cierto. Se necesita mucho tiempo para construir una reputación y es suficiente simplemente con un solo acto para arruinar toda esa reputación que se ha estado construyendo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto es lo que nos encontramos hoy en el capítulo 11 de 2 de Samuel. Fíjense, mis hermanos, que hemos estado con David y hemos visto cómo, mis hermanos, David ha estado construyendo su reputación, cómo ha estado ascendiendo a lo más alto, cómo se cantaron canciones, mis hermanos, en relación a David. Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Hemos visto, mis hermanos, cómo Dios en su providencia lo llamó a tomar posesión del trono sobre Israel y sobre Judá. Hemos visto conquistar, mis hermanos, a Jerusalén, a Sión, y David básicamente tomar la ciudad de David, que será la ciudad de Dios. Y ahora, mis hermanos, simplemente por un solo acto, por un solo pecado, mis hermanos, la reputación construida de David nos cae por los suelos. Fíjense, mis hermanos, que en el capítulo 11 de 2 de Samuel nos enfrentamos con algo bien triste. Nos enfrentamos, mis hermanos, con la tristeza de la realidad del pecado en la vida de David. Pero ¿saben qué? Nos enfrentamos también con la realidad, con la tristeza de la realidad del pecado también, mis hermanos, en nuestra vida. Porque vamos a ver que lo que sucede con David es algo, mis hermanos, que sin excepción compartimos. Es un texto triste, mis hermanos. Es un texto amargo. Pero es un texto que está en las Escrituras y por lo tanto es palabra inspirada de Dios. Así que tengan, mis hermanos, sus Biblias abiertas en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, los versículos del 11 al 27, del 1 al 27, perdón. Y la verdad, mis hermanos, es que lo que nos encontramos en este capítulo es la tristeza de la realidad del pecado, pero hay una gran cantidad de elementos que dan, mis hermanos, para una serie de televisión. Nos encontramos, mis hermanos, lujuria, nos encontramos infidelidad, nos encontramos un plan tapadera, nos encontramos, mis hermanos, todo lo que son planes maquiavélicos ahí, nos encontramos asesinato en medio de toda esta trama, mis hermanos. Algo triste lo que sucede aquí. Y fíjense que esta tristeza de la realidad del pecado podemos enfocarla de 3 maneras en este texto de 2 de Samuel 11. Primeramente lo que veremos, mis hermanos, es la presencia. La presencia del pecado, que es la triste realidad que todos enfrentamos en la vida. Segundo, veremos la respuesta al pecado. La respuesta al pecado, mis hermanos, que todos podemos dar en algún momento en la vida. Y tercero, veremos la conclusión, mis hermanos. La conclusión del pecado que deberíamos extraer para nuestra vida. Vamos a ver la presencia, lo que es la respuesta y la conclusión. Fíjense primero, la presencia del pecado es esa triste realidad que todos enfrentamos en la vida. Y aquí hay 2 preguntas que debemos hacernos. Primera, ¿cómo se presenta aquí el pecado? ¿Cómo se presenta esa realidad del pecado en la vida? Y fíjense que se presenta deseando el pecado y despreciando la ley de Dios. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en los primeros 5 versículos de nuestro texto. Ahí vamos a ver dónde David va a desear sumamente el pecado y va a despreciar lo que es la ley de su Dios. Porque esto verdaderamente, mis hermanos, es lo que hace el pecado. Y si se dan cuenta en esos primeros 5 versículos, mis hermanos, la acción que se nos presenta es una acción muy rápida. Es decir, la Biblia no utiliza mucho espacio para decirnos cómo David cometió su pecado con Betsabé. Es decir, prácticamente no nos da detalles del asunto. Es más, donde la Biblia va a invertir más tiempo va a ser en los versículos del 6 al 27, que es cómo David responde al pecado que ha cometido. Pero los primeros 5 versículos, fíjense, mis hermanos, que no se nos da mucho detalle. La acción es bien rápida. Fíjense en los verbos, mis hermanos, que se utilizan en esos primeros 5 versículos. En el versículo 2, se levantó, vio
Versículo 3, envió. Versículo 4, durmió con ella. Versículo 5, concibió. ¿Se dan cuenta? Se levantó, vio, envió, durmió con ella, concibió. Es decir, son una serie de verbos, mis hermanos, que nos dan un ritmo rápido de la narración. No nos dan detalles. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Hay una razón por la cual el autor y Dios, mis hermanos, nos presenta lo que es ese pecado de David de esta manera. Porque ese ritmo rápido, mis hermanos, lo que se nos muestra es que lo que está surgiendo aquí, lo que se está acumulando, mis hermanos, es el deseo y la lujuria de David. Fíjense cómo un autor lo ha expresado esto. Pues hay un autor que dice, la acción es rápida, los verbos se acumulan como la pasión de David se acumulaba. No hay conversación, no hay ninguna muestra de cariño, no hay afecto de amor, solo lujuria. Se levantó, vio, envió, durmió, concibió. Fíjense, mis hermanos, que esto es lo que vamos a ver que empieza a surgir en esa presencia del pecado en la vida de David. Y fíjense, mis hermanos, que este capítulo no está desconectado de lo que hemos estado viendo, porque todo empieza, mis hermanos, con una batalla nuevamente. Empieza, mis hermanos, con una batalla que es la batalla contra los amonitas, que ya empezó en el capítulo 10 que vimos la semana pasada. Fíjense en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, literalmente el texto dice en la primavera, ¿ya? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, es decir, la primavera, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense que nuestro texto no menciona, mis hermanos, que era primavera, pero en el original aparece, era el tiempo de primavera cuando los reyes iban a la guerra. Por varias razones, mis hermanos, porque era quizá el mejor tiempo para ir a la guerra, ya no había nieve, no había nada, el calorcito, mis hermanos, ayudaba en esto, pero también porque era el tiempo, mis hermanos, de la cosecha. Y esto permitía, según la ley, que los soldados que iban a la guerra, mis hermanos, pudiesen cosechar y recoger aquellas espigas de lo que eran los lados de los campos y les sirviese, mis hermanos, de alimento en lo que eran sus tiempos de batalla. Pero fíjense que aquí van contra los amonitas. Y esto es lo que vimos la semana pasada. Si recuerdan, mis hermanos, el texto la semana pasada, vimos cómo David mostró su amor, su lealtad de pacto a lo que era el rey de Amón. Y ese amor, si recuerdan, fue rechazado, mis hermanos. ¿Y ese rechazo qué es a lo que llevó? Llevó básicamente a lo que eran los amonitas, con todo lo que era una coalición de mercenarios de los sirios, que se reunieron en la ciudad de Rabá. Fíjense que esta ciudad se menciona en nuestro texto en el versículo 1 al final. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y ahí vimos la semana pasada que qué es lo que hicieron los amonitas y los sirios. Se dividieron en dos flancos de batalla y de guerra. De tal manera que cuando David, mis hermanos, envió a Joab y a los valientes, se encontraron entre dos flancos de batalla como si fuese una ratonera. ¿Y qué hicieron ahí? Joab y su hermano Abisai se dividieron, mis hermanos, para poder atacar esos dos flancos. ¿Cómo acaba la historia? La historia, mis hermanos, acabó de que los sirios huyeron y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ¿qué hicieron los amonitas? Se escondieron dentro de la ciudad, se escondieron en la ciudad de Rabá. La historia termina, mis hermanos, que lo vimos, que Hadad-Ezer reclutó a más sirios más allá del Éufrates, mis hermanos, y entonces David fue con su ejército y juzgó, mató y acabó con esos sirios. Pero los amonitas habían quedado dentro de la ciudad y ahora esa batalla continúa aquí, mis hermanos. Ahora va Joab con el ejército a destruir a los amonitas y a sitiar la ciudad de Rabá. Y fíjense, mis hermanos, que en esa batalla David no fue. Y saben que se ha dicho mucho, mis hermanos, de que David no fue a esa batalla. De que David hubiese tenido que ir y por eso le pasó lo que le pasó, mis hermanos. Pero eso en realidad no es cierto, mis hermanos. Porque David no siempre iba a las batallas con el ejército. No siempre los reyes iban a las batallas. Lo vimos, mis hermanos, en el capítulo 10. La primera parte de la batalla, David no estaba con ellos. Y si siguen leyendo, mis hermanos, si llegan al capítulo 21, versículo 17, se van a dar cuenta de que es el propio pueblo de Israel
que le dice a David que tiene que volverse de la batalla, del campo de batalla, para que su lámpara no se apague, para que la lámpara de Israel no se apague. Por lo tanto, siempre, mis hermanos, los reyes no iban a la batalla con los ejércitos, mis hermanos. Fíjense, es como aquellos que quieren que el pastor esté en todas partes, mis hermanos. Tiene que estar en todas partes. Pues ¿saben qué? No tiene que estar en todas partes, mis hermanos. No siempre va a la batalla, al menos que quieran que la lámpara del pastor se acabe o se apague en algún momento, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que el problema no es que David se quedase en su casa. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? Es lo que David hizo quedándose en su casa. Ese es el problema. Porque fíjense, mis hermanos, qué es lo que se nos dice en el versículo 2. Y no voy a poder dedicarme a muchos detalles porque el texto es largo y el tiempo es corto, mis hermanos. Ya lo saben, siempre funciona así esto, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que en el versículo 2 se nos dice que, recuérdense que estamos en primavera, ¿eh? Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Es decir, se levantó, mis hermanos, David de la siesta, ¿ya? En un tiempo, mis hermanos, de primavera, ¿ya? Cuando está el calorcito, y salió básicamente al terrado. Debemos pensar que posiblemente lo que era la casa de David, pues estaba en lo que era en lo alto, ¿ya?, de Sión, y por lo tanto tenía una vista privilegiada de todo lo que era, mis hermanos, la ciudad de David. Y los terrados, mis hermanos, en aquel tiempo se utilizaban para varias cosas. Eran terrados planos y uno salía a tomar el fresquito, a prendre la fresca, básicamente al terrado, ¿ya? Y cuando se paseaba por lo que era el terrado, mis hermanos, ahí David vio. Fíjense lo que nos dice el versículo 2. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y algunos dicen, ¿qué hacía esa mujer bañándose en el terrado? ¿Ve cómo Paco lo sabe, mis hermanos? ¿En el qué mirabas, Paco? ¿Ya? En el terrado, ¿ya? Fíjense que, mis hermanos, eso puede parecer extraño, pero no es tan extraño. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, debemos pensar que, por un lado, en aquel tiempo las casas, mis hermanos, tenían los terrados que eran planos y eran lugares donde se hacían muchas cosas, donde se salía a tomar el fresquito, donde se podía dormir en tiempo de calor en el terrado. Eran lugares, mis hermanos, donde se socializaba y se hacían cosas en el terrado. Después debemos pensar también que las casas en aquel tiempo no tenían agua corriente como tenemos nosotros, mis hermanos. Y las casas de un israelita de a pie, no de un israelita rico, sino de un israelita normal, lo más probable solamente tenía una estancia y no tendría una estancia privada como un baño donde poder bañarse. De tal manera que muchas veces los baños donde se hacían, si eran baños completos, a veces solían hacerse, mis hermanos, en los ríos, o si uno tenía que bañarse, limpiarse, podía utilizarse una especie de cuenco donde había un lugar un poco más elevado en medio del cuenco para los pies, y ahí, mis hermanos, se lavaban, se bañaban, y generalmente se utilizaban los terrados para poder hacer esto. Por lo tanto, esto es lo que posiblemente estaba haciendo aquí Betsabé, esa mujer. Acuérdense, mis hermanos, que es por la tarde, quizá de todo un día de trabajo. Fíjense también en el versículo 4, mis hermanos, lo que se nos dice al final. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ese texto aquí no queda claro cómo está traducido en la Reina Valera. Pero básicamente lo que nos dice, más centrado en el original, es que lo que David cometió sucedió después que ella se hubiese purificado. Es decir, es una referencia a que Betsabé acabó su ciclo menstrual, mis hermanos, y después de esto sucedió lo que sucedió con David. Bueno, fíjense que esto nos daría explicaciones de por qué la mujer estaba en el terrado bañándose. Y ahí David, mis hermanos, vio. ¿Y saben qué? El problema no es que David viese, mis hermanos. Me explico. El problema es que David saliese al terrado y de repente se asoma por la barandilla y ve y dice, mis ojos, no. No es esto, mis hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Es que David vio y David se quedó viendo y David se quedó mirando. ¿Saben por qué? Porque el texto nos dice algo que se dice de pocas mujeres a lo largo del Antiguo Testamento. Fíjense al final del versículo 2, la cual era muy hermosa. Y mis hermanos, David vio a esa mujer bañándose, que era muy hermosa. Y David siguió mirando a aquella mujer que era muy hermosa.
Y David siguió mirando a aquella mujer que era muy hermosa. Y mis hermanos, eso despertó en David. ¿Saben lo que despertó en David, mis hermanos? Despertó en David, y todos somos mayores aquí, mis hermanos. Y si no lo somos todos, van a tener que aprenderlo. Despertó en David, mis hermanos, el deseo sexual en él. El problema, mis hermanos, no estaba fuera de David y que Betsabé fuese muy hermosa. El problema estaba dentro de David, en el corazón de David. Y despertó el deseo sexual en él. Y mis hermanos, no me malinterpreten, el deseo sexual no es malo. El deseo sexual per se, mis hermanos, no es malo. Dios, cuando nos creó, mis hermanos, nos creó con deseos sexuales del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, mis hermanos. Si no fuese así, ¿saben qué? No habría bebés en el mundo, mis hermanos. Si Dios no nos hubiese creado con ese deseo sexual en la creación, mis hermanos, sería imposible llevar a cabo el mandato que se puso en la creación. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, mis hermanos. Explíquenme cómo ese fructificad y multiplicaos se hace sin deseo sexual dado por Dios por creación, mis hermanos. No me imagino a Adán diciendo, ostras, otra vez, qué palo, vamos a cumplir el mandamiento de la creación. ¿Se lo imaginan, mis hermanos? No, Dios nos creó con deseos sexuales y eso no es incorrecto, mis hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que estamos tratando después de Génesis 3. Y los deseos sexuales que Dios puso, mis hermanos, por creación, son unos deseos sexuales que han quedado tocados, mis hermanos, por el pecado y por la caída del ser humano. Por lo tanto, lo que Dios estableció por la creación, el pecado, mis hermanos, lo pervirtió, lo destrozó, lo desbarató, mis hermanos. Y lo que se levantó aquí en David, mirando más allá, mis hermanos, fue el deseo sexual pervertido por la caída, es decir, la lujuria y la concupiscencia en David. Y cuando hablamos, mis hermanos, de lo que es la lujuria y la concupiscencia, fíjense que es ese deseo excesivo y descontrolado por el placer sexual. Podríamos definirlo, mis hermanos, más concretamente como la perversión, la desvirtualización del deseo sexual que Dios estableció en el ser humano por creación. La lujuria es la perversión y la desvirtualización de eso que Dios estableció en la creación misma. ¿Y saben cómo creció y se alimentó esto, mis hermanos, en David? Se alimentó, mis hermanos, por los ojos. Los ojos fueron esa ventana, mis hermanos, esa ventana del cuerpo que alimentó y fue alimentando más y más y más esa lujuria y ese deseo sexual desvirtualizado en David. Y muchas veces, mis hermanos, esto crece y sobre todo, y la Biblia lo dice, sobre todo en los hombres. Y crece, mis hermanos, por aquello que entra por los ojos, mis hermanos. Así que debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, con aquello que miramos, con aquello en que nos deleitamos con los ojos. Cuidados con las pantallas, cuidados con las tablets, cuidados con los móviles, cuidado con los ordenadores, mis hermanos, porque por los ojos, que son las ventanas del cuerpo, esto entra. Y deseó a esa mujer. Eso ya era, según las palabras de Cristo, mis hermanos, en el Sermón del Monte, esto ya era cometer ¿qué? Eso era cometer adulterio con ella en su corazón. Pero ¿saben lo que deseó David, mis hermanos? Deseó más al pecado que no la ley de Dios. David sí deseó a aquella mujer, pero hay algo que no podemos perder de vista, hay algo que está debajo de la superficie, mis hermanos, y es que David no solamente deseó a Betsabé, David primeramente, mis hermanos, deseó más el pecado que no la ley de su Dios. Fíjense, si seguimos leyendo, David fue a preguntar quién es esa mujer y evidentemente no fue a preguntarle, mis hermanos, para tener lo que era un almuerzo. Quería saber. Y ahora fíjense lo que dice, mis hermanos, en el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam,
mujer de Urías Eteo. ¿Saben qué, mis hermanos? Con esto era más que suficiente para David. Era más que suficiente para sacar los ojos de Betsabé. ¿Saben por qué? Porque se le estaba diciendo que era mujer de ¿quién? Era mujer de Urías. Estaba casada. Y mis hermanos, la ley de Dios en Éxodo 20, ¿qué es lo que decía? Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Éxodo 20, 17. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mis hermanos, con eso era suficiente para David. La ley de Dios decía, no, eso es fruto prohibido. Eso es terreno prohibido. Esa es tierra santa, David, que no puedes pisar. La ley de Dios dice, esto es más que suficiente. Y para David, mis hermanos, el doble todavía. Porque era rey. Y mis hermanos, ¿qué es lo que debía hacer el rey? El rey del pacto que Dios escogiese. Escuchen Deuteronomio 17. Escuchen Deuteronomio 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, como David, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué debía hacer David como rey, mis hermanos? No debía pasearse por los terrados, mis hermanos. Este no era el tema. Debía, mis hermanos, tener el libro de la ley de Dios, el libro del pacto, leer en él todos los días de su vida, meditar en él para aprender a temer a su Dios y guardar todas y cada una de sus palabras. Pero ¿qué es lo que hizo aquí David, mis hermanos? Fíjense, deseó más el pecado que no la ley de su Dios. Deseó más el pecado y despreció la ley de su Dios. Y fíjense, mis hermanos, que esto se dio cuanto más miraba, era, mis hermanos, como echar leña a aquellos trenes de vapor. Más leña se echaba, cuanto más se miraba, mis hermanos, y el fuego más quemaba. Y cuanto el fuego más quemaba, mis hermanos, los pistones más se movían. Y cuando los pistones más se movían, más humo, mis hermanos, salían, hasta el punto de que David durmió con ella. A mí me gustan mucho los dibujos animados. Jared, me encantan. Me gustan. Y me gustan, mis hermanos, los Looney Tunes. Cuando sale ahí, mis hermanos, un lobo, no sé, y entonces pasa una loba por delante, y los ojos le hacen, las orejas le hacen, pues eso es lo mismo, mis hermanos. Y David durmió con ella. ¿Saben lo que sucede aquí, mis hermanos? Fíjense, cuanto esa visión más alimentaba la lujuria de David y su concupiscencia, ¿saben lo que pasaba al mismo tiempo? Más se cauterizaba su conciencia a la ley de Dios. Y cuanto más crecía esa lascivia, mis hermanos, más se cauterizaba la conciencia de David a la ley de Dios. Hasta el punto de que esa ley ya no importaba. Y esa ley, mis hermanos, fue despreciada. Fíjense que así, mis hermanos, es como funciona muchas veces el pecado. Uno desea más aquello que sabe que es contrario a Dios, y cuanto más crece el deseo, más se desprecia la ley de Dios. ¿Saben dónde pasó esto, mis hermanos? En el Edén mismo. Fíjense, mis hermanos, que en el Edén Dios estableció una ley, ¿se acuerdan? Podrás comer de todo árbol del huerto, pero de este árbol, ser humano, de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fíjense cómo se describe, mis hermanos, el lenguaje de la tentación a Eva, mis hermanos. Fíjense en Génesis 3:6. Y vio, escuchen bien, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense cómo se describe. La mujer vio, la mujer tomó, la mujer comió. Fíjense cómo se describe el pecado de David. David vio, David envió, David tomó, David
durmió, ella concibió. ¿Se dan cuenta que prácticamente es lo mismo, mis hermanos? ¿Saben lo que nos muestra esto? Que, mis hermanos, lo que David hizo es el patrón que ya empieza en Génesis mismo, mis hermanos. Lo que David hizo, mis hermanos, es el patrón de la caída que nos encontramos en Génesis mismo, mis hermanos. Y eso, ¿saben lo que nos indica, mis hermanos? Que es el patrón que no solamente se encontraba en la mujer en el Edén y en Adán, que no solamente es el patrón que se encuentra, mis hermanos, en David, sino que es el patrón que por naturaleza, mis hermanos, se encuentra sin excepción en todo ser humano, mis hermanos, en todo ser humano. Y así como aquí David cayó, ese patrón, mis hermanos, cuidado, porque sí o sí está en todos aquellos que todavía arrastramos el pecado en nuestra vida, mis hermanos. Y esa concupiscencia, esa lascivia, mis hermanos, que muchas veces está en nuestra vida, cuando se alimenta por los ojos, ¿saben? La atracción, mis hermanos, es fuerte, es grande, es poderosa, es potente, hasta el punto que, fíjense, esto es lo que se genera, mis hermanos. Lo que se genera es que cada vez, cuando esto crece, mis hermanos, nuestra conciencia se cierra y se cauteriza a la ley de Dios. Y uno sabe, dice, sí, esto es lo que dice Dios. Sí, esto lo sé, sí, esto lo conozco, pero cuanto más crece lo que está dentro de nosotros, alimentado por lo que vemos, mis hermanos, llega un momento que ¿saben lo que sucede? Llega el momento, mis hermanos, en el cual dice, sí, sé lo que Dios dice, pero me da igual, deseo mucho más ese pecado del fruto prohibido que no la ley de mi Dios. ¿Se han encontrado, mis hermanos, alguna vez así? No me respondan, ¿eh? Piensen ustedes. ¿Se han encontrado, mis hermanos, alguna vez así? Esa es la manera, mis hermanos, como el pecado muchas veces actúa. Y el pecado afirma que se desea más aquello que es contrario a Dios que no a Dios y a su palabra. ¿Cuál es la solución a esto, mis hermanos? Bueno, como el tiempo va rápido, les doy algo aquí. ¿Qué debía hacer David como rey, mis hermanos? ¿Saben lo que debía hacer? Tendrá el libro de la ley de su Dios y leerá en él, ¿qué? Todos los días de su vida. Y escribirá ese libro. Y meditará en ese libro para saber cómo temer a su Dios y guardar sus mandamientos. Mis hermanos, la solución, fíjense, es difícil, pero es simple. Saca tus ojos de aquello que es contrario a Dios. Saca tus ojos de aquello que es contrario a la ley de tu Dios y pon tus ojos en aquello que es más deleitable y más agradable que la miel que emana del panal, que es la ley y la palabra de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo se dio, mis hermanos, la presencia de ese pecado? Deseando más el pecado que no la ley de Dios. Cuidado con ese patrón en nuestra vida. Pero produjo, mis hermanos, fíjense, ¿qué produce esa presencia del pecado? Y ese segundo subpunto es muy rápido. Fíjense, la triste caída de aquel que es llamado por Dios. Fíjense, si se dan cuenta, mis hermanos, estos 5 versículos no describen mucho al detalle cómo fue la caída de David. Vio, envió, tomó, durmió, concibió. Pero, mis hermanos, ¿de dónde venimos? Venimos del capítulo 9 y 10. ¿Qué es lo que mostró David en el capítulo 9 y 10? ¿Saben lo que mostró? El amor de pacto, ¿se acuerdan? El amor con Mefiboset. El amor con naciones externas al pacto como los amonitas. Nos encontramos capítulo 9 y 10, David mostrando ese amor de rey, ese amor de pacto. Y ahora, mis hermanos, nos encontramos que del lugar más alto del rey que mostró ese amor, ¿ahora qué sucede? ¡Bam! Cae a lo más profundo, mis hermanos, mostrando esa lujuria y ese pecado con Betsabé. ¿Saben por qué se describe tan poco, mis hermanos, aquí la Biblia, el pecado de David? Porque quiere que veas algo, quiere que veamos algo, mis hermanos, que aquel que cayó no es cualquiera. Aquel que cayó, mis hermanos, es el llamado por Dios. Aquel que cayó es el rey que Dios escogió. Aquel que cayó es el rey que Dios se proveyó. Coronado, mis hermanos, en pacto con Dios, tu reino será eterno, establecido sobre el trono, el amor mostrado en pacto. Y ahora, ese rey escogido, ¿qué sucede con él? Ese rey cae.
del lugar más alto, mis hermanos. Es como aquellos predicadores o aquellos pastores, mis hermanos. Y tenemos básicamente evidencias de esto. De que estaban en su momento más alto del ministerio. El ministerio iba perfecto, las iglesias crecían. Mis hermanos, el ministerio iba viento en popa a toda vela, mis hermanos. Y de repente en el lugar más alto aquel pastor o aquel predicador, ¡pum!, salta la sorpresa de una relación extramatrimonial, de un adulterio. Y de lo más alto cae lo más profundo, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? Oren por los pastores. Oren por su pastor cuando las cosas van mal. Pero oren por su pastor más todavía cuando las cosas van bien, mis hermanos. Porque generalmente es de los lugares más altos cuando se producen las peores caídas, mis hermanos. Ten cuidado con los lugares altos en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es cuando más bajamos las defensas. Y aquel que está como león rugiente mirando a quién devorar, cuando la gacela pierde su defensa, el león se la come. Fíjense, mis hermanos, que eso es lo que se produce aquí. Esa es la presencia del pecado. Desear más el pecado que no la ley de Dios. Y nos muestra la caída de aquel llamado por Dios. ¿Saben lo que nos va a llevar esto, mis hermanos? Nos va a llevar que ahora David se te cayó por los suelos, el alma al suelo. Ahora es el rey caído. Y eso nos va a indicar de que no debes mirar ahora a David el rey caído. Vas a tener que mirar, ¿sabes a quién? No al rey caído, sino al rey resucitado, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de llegar a ello, y ahora llego a la parte más larga del mensaje, mis hermanos. Voy a ver cómo lo hago. ¿Ya? Fíjense que antes de llegar a esto, mis hermanos, ¿cómo responde David aquí? Fíjense, la respuesta, mis hermanos, la respuesta al pecado, que, mis hermanos, todos podemos dar en algún momento de nuestra vida. Y aquí sí que necesito, mis hermanos, que tengan la Biblia abierta delante de ustedes y que tengan la historia presente, porque evidentemente no puedo destacar todos los detalles. Es imposible, si no, mis hermanos, les tengo aquí hasta el domingo que viene. ¿Ya? Y hay que no quieren. El miércoles tiene que ir al médico. Dice, bueno, muy bien. Fíjense, mis hermanos, lo que es básicamente cómo responde David. Fíjense, nos muestra una respuesta que primero, fíjense, prefiere cubrir el pecado antes, mis hermanos, que confesarlo y arrepentirse de él. Fíjense que ahora en la sección de los versículos del 16 al 27, entramos, mis hermanos, en la sección que la Biblia invierte tiempo y espacio aquí. Y es la manera en cómo David responde al pecado cometido. Y la primera respuesta, mis hermanos, es una respuesta que David va a preferir cubrir su pecado que no confesarlo y arrepentirse de él. Fíjense, tenemos un plan bien trazado de David. Cuando llega Betsabé y le manda mensajeros, él le dice, ¿estoy qué? Estoy encinta. David, el test ya ha dado positivo, David. No dice nada más Betsabé, pero ya es suficiente, ya era suficiente, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace David, mis hermanos? ¿Saben lo que hace? Traza un plan. Un plan, mis hermanos, en 3 etapas distintas. Y ese plan, mis hermanos, tiene una sola y única intención. Fíjense, mis hermanos, la primera fase del plan. Le dice a Joab, oye, mándame a Urías. David estaba en Jerusalén, Urías estaba, mis hermanos, en Rabá. Eso eran más de 70 kilómetros, mis hermanos, más de 70 kilómetros. Y ya le dice, oye, mándame a Urías a Jerusalén. Y cuando llega, David le pregunta, oye, ¿cómo va la batalla por ahí? ¿Ya? Es como, mis hermanos, ahora imagínense que ustedes están, yo que sé, en los Pirineos, que están en Martinet, pasado el túnel del Cadí ahí comprando embutidos y pan en Martinet, mis hermanos. Y de repente les llega un mensaje del pastor que les dice, oye, vente corriendo a la iglesia. Y llegan de Martinet corriendo a la iglesia, el pastor te pregunta, oye, ¿qué tiempo hacía por ahí? ¿Ya? Dice, oye, ¿no puedes googlearlo? Que ahora en Google sale todo. Pues va David y le dice, oye, ¿cómo va la batalla por ahí? Dice, ¿no podías esperarte que mensajeros viniesen me haces venir más de 70 kilómetros para explicarte cómo es esto, mis hermanos? Pero entonces fíjense cuál es la intención de David aquí, mis hermanos. La intención de David, mis hermanos, es, fíjense, que se vaya a su casa. Fíjense los versículos del 6 al 8, lo tenemos ahí. Fíjense en el versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra.
Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Fíjense, esta expresión de lava tus pies es una expresión de hospitalidad. Es decir, ve a tu casa, lava tus pies, recibe la hospitalidad ¿de quién? De tu esposa. Y aparte David va un poco más allá porque pone un regalito, mis hermanos. Fíjense en el versículo 8. Lava tus pies, y saliendo Urías en la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mis hermanos, quizá le puso ahí un buen vino en una cesta, ¿ya? Y le puso unos pétalos de rosa, y le puso un buen perfume. Y entonces básicamente David sabía que cuando Urías llegase a su casa, mis hermanos, después de tanto tiempo, con la hospitalidad de su esposa, mis hermanos, y con este regalito, ¿qué es lo que pasaría? Lo más probable, mis hermanos, es que estuviese con su esposa. Por lo tanto, ¿qué sucedería? Pecado cubierto, consecuencias cubiertas. Pero David no hizo eso, mis hermanos. Urías no hizo eso. Urías se quedó con los siervos. ¿Por qué? Ya lo veremos en la segunda parte, mis hermanos. Ya lo veremos. Pero cuando le llega entonces, mis hermanos, a David, que Urías no ha estado con su esposa, David entonces, mis hermanos, vuelve a llamarlo. ¿Qué has hecho? Veremos lo que responde Urías. Pero entonces David pasa a la segunda fase. ¿Y qué es lo que hace, mis hermanos, David? Voy a emborrachar a Urías, mis hermanos. Y entonces le dice, bueno, quédate un poquito aquí, ¿ya? Hasta que te diga cuando tienes que volver. Y empezó, mis hermanos, a darle de comida y a darle, mis hermanos, de bebida. Fíjense en el versículo 12. Y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. David tenía, si se emborracha, ¿saben lo que va a pasar con Urías? Va a perder sus valores, sus convicciones y va a estar con su esposa. Si eso se da, ¿qué sucede? Pecado cubierto, consecuencias cubiertas. Pero mis hermanos, Urías, aún y embriagado, no perdió ni sus convicciones ni sus valores. Es más, había uno aquí que estaba perdiendo sus convicciones y sus valores, y ese no era Urías, ese era David. Y cuando David se entera de que eso tampoco funcionó, ya la desesperada, mis hermanos, hace lo más terrible de todo. Había cometido adulterio y ahora de manera indirecta, mis hermanos, va a cometer asesinato. Y escribe a Joab una carta, mis hermanos, que es terrible. Y aquí sí que debemos destacar un poquito más al detalle. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Qué terrible, mis hermanos. Esto es pura maldad. Esto es pura crueldad. Y fíjense, hay algo que no podemos perder de vista, mis hermanos. Aquí les he explicado que Israel estaba en Rabá, habían sitiado la ciudad, ¿se acuerdan? Y cuando se sitiaba la ciudad, mis hermanos, el ejército que la sitiaba solía rodearla. E impedía entonces que recursos y agua llegasen a la ciudad, de tal manera que lo único que tenían que hacer era esperar. O bien que el pueblo que estaba dentro se rindiese, o bien muriesen, mis hermanos, porque no les llegasen recursos. Esto podía llevar mucho tiempo, pero solamente tenían que esperar. No tenían ni que atacar la ciudad, mis hermanos. Pero fíjense lo que aquí sucede, mis hermanos. Fíjense lo que sucede. Joab manda a Urías y a unos cuantos más al frente de batalla, al lado de las murallas, mis hermanos. Cuando esto no solía hacerse cuando se citaba la ciudad. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, en las murallas, ahí se lanzaban flechas, piedras y te caía de todo, mis hermanos. Así que tenías el 99,5% de que no salieses de ese lugar. Y eso es lo que hace Joab. Y murió Urías y varios. Y entonces Joab tiene que dar el informe a David. Y Joab dice, puede ser que el rey se enfade por esto. Y le dice al mensajero, cuando vayas para allá e informes al rey, dile lo siguiente. Fíjense en el versículo 20. Si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que sucede, lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Esto es Jueces 9. Cuando Abimelech se acercó al muro y una mujer tiró un pedazo de piedra de molino, mis hermanos, y le abrió la cabeza allí.
Es como si David dijese, oye, no, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has ido a los muros en una ciudad sitiada? Fíjate los que han muerto por causa de lo que has hecho. Joab le dice, dile a David que Urías ha muerto. Bien, llega el mensajero y le explica eso. Le da más detalles, el mensajero. Fíjense el versículo 24. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Y qué hace David, mis hermanos? Se desgarra, mis hermanos, las vestiduras, se pone cilicio, porque Urías y algunos otros han muerto. ¿Hace eso David? David le dice, oye, dile a Joab, no te preocupes, esto es lo que pasa en las batallas. Qué hipócrita. Esto es lo que pasa en las batallas. Ve y acaba destruyendo. Ningún ápice de remordimiento por la muerte de Urías, pero no es lo peor, ni por la muerte de los demás. Era el rey, ni por la muerte de los demás. Y ahora hace algo, mis hermanos, que ya es el colofón. Fíjense los versículos 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado luto, envió David y le trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Fíjense que posiblemente aquí David como rey, ¿saben lo que estaba siguiendo, mis hermanos? Lo que era la ley del Goel, del pariente redentor. Aunque quizá no era pariente, pero tomó la ley del Goel. Y la ley del Goel era coger la mujer de un difunto y levantarle descendencia. De tal manera que ese primer hijo que naciese sería dado no como hijo de aquel que naciese, sino del difunto muerto. Y aquí es lo que está haciendo David, mis hermanos. Y todos dirían, wow, qué bueno que es el rey. No ha dejado ni a Betsabé, ni la línea de Urías por el suelo. Qué bueno que es. Qué honroso que es. ¿Saben cuál es la intención? Pecado cubierto, consecuencias cubiertas. Pongan este plan de manera conjunta, mis hermanos. ¿Cuál es la intención única de este plan? ¿Saben cuál es? Que es más práctico cubrir el pecado que no confesarlo y arrepentirse de él. Porque, mis hermanos, confesar y arrepentirse del pecado, ¿saben lo que implica? El reconocimiento de que uno no es tan bueno como dice ser y el reconocimiento de que hay un Dios a quien debemos pasarle cuentas, mis hermanos. ¿Saben? Este es el patrón del Edén. ¿Se acuerdan con Eva? Pues fíjense cuando pecaron. ¿Qué hicieron Adán y Eva, mis hermanos? Cogieron hojas de higuera y se cubrieron los unos de los otros. Y cuando vino Dios y le pregunta al hombre, a Adán, una pregunta que era para que confesase su pecado y se arrepintiese. Adán, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieses? ¿Qué es lo que hace Adán? Lo cubre. La mujer tiene la culpa. Y cuando va a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que hace la mujer? Lo cubre. La serpiente, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es un patrón en el ser humano, mis hermanos, caído. Nos lo encontramos en el Edén con Adán y Eva. Piensen en la historia bíblica. Nos lo encontramos en Josué 7 con Acán, que tomó de lo que Dios prohibió. ¿Y qué es lo que hizo Acán? Mirad lo que he tomado, lo confieso. No, mis hermanos, lo puso debajo de la alfombra. Lo cubrió y lo escondió, mis hermanos. ¿Y qué nos encontramos ahora aquí con David, mis hermanos? Lo mismo. Era más práctico cubrir el pecado que no confesarlo y arrepentirse. Y mis hermanos, esta es la tendencia del ser humano caído. La tendencia del ser humano caído buscará primero cubrir su pecado antes que abrirse, confesarlo y arrepentirse de él delante de Dios. Hay una incapacidad y una involuntad en el ser humano caído de confesar su pecado y arrepentirse. Y hay una total capacidad para cubrir su pecado, mis hermanos. Pero debe ser una cosa importante, que el cubrir el pecado, mis hermanos, y sus consecuencias no soluciona nada. Al contrario, hace las cosas peores. Es como aquel que comete un crimen, mis hermanos. Y viene la policía y le empieza a preguntar. Y se monta una coartada, mis hermanos, para cubrir su crimen. Y cuanto más elabora la coartada,
Y cuanto más la elabora, mis hermanos, más muchas veces se le puede pillar, porque en las muchas palabras no falta el pecado, mis hermanos. Y tiene que trazar tan bien las cosas para que no hayan huecos en esa coartada, mis hermanos. Incluso a veces tiene que volver, eso lo dicen los policías, yo no lo sé, ¿eh? Tiene que volver a la escena del crimen, mis hermanos, para arreglar un poquito las cosas. Y ahí es cuando se les pilla. Mis hermanos, muchas veces lo que es cubrir el pecado en lugar de confesarlo, mis hermanos, lo que hace es liar más las cosas y no soluciona nada. Fíjense, un pecado cubierto es un pecado no confesado. Un pecado no confesado es un pecado no arrepentido. Y un pecado no arrepentido es un pecado no perdonado. Y fíjense que esta es la tendencia, mis hermanos, del ser humano. El Evangelio no nos habla de cubrir el pecado, mis hermanos. El Evangelio nos habla de ¿qué? El Evangelio en Cristo Jesús nos habla de confesarlo y arrepentirse de ese pecado delante de Dios. Mis hermanos, cubrir el pecado, fíjense, daña a uno mismo, daña a aquellos que rodean y hace a uno mentiroso. Fíjense lo que Primera de Juan dice aquí, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 9 es glorioso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que Dios envió a su Hijo, quien derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y cubrir el pecado no soluciona nada. Confesarlo y arrepentirse, mis hermanos, delante de Cristo es lo único que trae el perdón y la limpieza completa de nuestros pecados. Y uno me dirá, bueno, Rubén, pero has dicho que el ser humano caído no tiene esa capacidad. ¿Cómo entonces eso se da? ¿Saben cómo se da? Bueno, eso es para la semana que viene, mis hermanos, para que vengan al mensaje. Aparece en el capítulo 12 y lo anuncio un poquito. Es, mis hermanos, cuando uno es confrontado por la palabra de Dios. Y esa palabra que llegó de Dios, que llegó a través del profeta Natán a David, mis hermanos, es lo que despertó en David lo que es esa convicción de pecado. Es la palabra que Dios usará por medio de su Espíritu para descubrir ese pecado y traer esa convicción. Pero mis hermanos, lo que aprendemos aquí es que, fíjense, esa tendencia natural de cubrir en lugar de confesar es algo, mis hermanos, que está en todos, incluso en aquellos que hemos sido regenerados por la gracia de Dios. Incluso en el creyente. Porque todavía debes saber que arrastramos y luchamos con lo que es la carne y todavía no estamos en la gloria. De muchas ocasiones, mis hermanos, muchas veces esa carne nos arrastrará, ¿saben qué? A cubrir nuestro pecado en lugar de confesarlo. Y a veces será, mis hermanos, por diferentes razones. A veces será la tendencia, mis hermanos, por vergüenza. ¿Qué he hecho? A veces será por orgullo. A veces será por necedad. A veces podemos dejar el pecado cubierto, mis hermanos, por días y que ahí se pudra, mis hermanos. Y eso no soluciona nada. Por la gracia de Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuídate de esa tendencia de cubrir en lugar de confesar, porque podemos mirar a Cristo, podemos acudir a Cristo. Tenemos a Cristo Jesús para nuestro perdón de nuestros pecados. Pero fíjense, sí. Esa respuesta, mis hermanos, es una respuesta que, fíjense, lleva a actuar contrario al llamado de Dios en la vida de David. Fíjense, se ha leído básicamente el plan de David. Pero saben, todo este plan de David está construido sobre una comparación. Se compara a David con Urías. ¿Se han dado cuenta? Fíjense, mis hermanos, cuando David, la primera fase, oye, ve a tu casa, lava tus pies, mis hermanos. Urías se queda y duerme entre los siervos. ¿Y por qué duerme entre los siervos, mis hermanos? Fíjense, hay por dos motivos. Uno es indirecto, porque debemos saber, mis hermanos, que en aquel tiempo la guerra en Israel era entendido como un acto de servicio a Dios, de devoción a Dios. Y si se iba, mis hermanos, a su casa y estaba con su mujer, por ley quedaba impuro al menos por 2 días y no podía ejercer su devoción a Dios. Pero la segunda razón nos la da el mismo Urías. Fíjense en el diálogo, mis hermanos, los versículos del 10 al 11. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has descendido de camino, venido de camino? Pues
¿qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, escuchen la respuesta. El arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense lo que hace aquí, mis hermanos Urías. Una palabra, identificación. Se identifica con Dios y con el pueblo. Dios, el arca está en tiendas. El pueblo, fíjate cómo está, identificación con el pueblo, identificación con su Señor y con sus compañeros en la batalla. Y mi Señor Joab y los siervos del Señor están en el campo y yo ahora tengo que ir a mi casa. Esto es importantísimo, mis hermanos, no lo pierdan de vista. Urías se identifica con Dios, se identifica con el pueblo, se identifica con los que están en la batalla. Es decir, hay una identificación, lo que se llama una solidaridad de Urías con el resto. Y eso es de vital importancia. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, era el rey quien tenía que tener esa representación. Se habla de lo que se llama una representación federal o solidaridad federal. El rey representaba a todo el pueblo. El rey se tenía que identificar con los suyos, mis hermanos. Por eso cuando al rey le iba bien, al pueblo le iba bien. Cuando al rey le iba mal, al pueblo le iba mal. Pero ¿quién es el que se identifica aquí con el pueblo y con Dios, mis hermanos? No es el rey, es Urías. Es Urías, mis hermanos. Urías estaba siendo aquí más rey que no David. Y fíjense, mis hermanos, que aquí David llega hasta cometer ese asesinato de manera indirecta. Si leen esta sección hay muchos imperativos. David ordena como rey. Pero no hay momento donde David es menos rey que aquí. Porque con ese asesinato, ¿saben cómo actuó David, mis hermanos? Como otro rey que intentó una y otra vez matarle, mis hermanos. Gracias, Paco. Saúl. David, mis hermanos, estaba siendo como Saúl. Y aquel que estaba siendo más rey, mis hermanos, que no David aquí, era Urías. Fíjense cómo el pecado, la respuesta, llevó a David a actuar de manera contraria a quién era él como llamado por Dios. Y fíjense lo último para pasar a la conclusión última, mis hermanos. Esa respuesta llevó a perder la perspectiva de Dios al pecado. Fíjense cómo acaba toda la sección, mis hermanos. Fíjense la última frase del versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Si te preguntabas si lo que David hizo era pecado o no, debes preguntártelo porque, mis hermanos, hoy en día el mundo diría que eso no es pecado, ¿eh? Eso es una cana al aire, ya está. El mundo ha convertido el pecado en una construcción social, es la sociedad lo que marca lo que es pecado o no. Si te lo preguntabas, esta frase te lo dice. Mas lo que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Qué texto tan precioso. Empezamos con los ojos, ¿se acuerdan? Y vio David que la mujer era hermosa y la codició. Y por muy codiciable y agradable que fuese eso a David, al final la sentencia que vale es que era desagradable a los ojos de Dios. Porque debes saber que el pecado no se mide por tu perspectiva. Por quién eres tú, se mide por quién es Dios. El pecado no se mide por tus deseos, se mide por la ley de Dios. Y puedes caer o podemos caer en el punto de ver aquello que sabemos que es contrario a Dios como David, pero lo deseamos y lo deseamos y lo deseamos hasta el punto de llegar a pensarnos de que porque lo deseamos y nos es bueno a nuestra vida, entonces eso tiene que ser bueno aunque sea desagradable a los ojos de Dios. Si has actuado y has pensado alguna vez así, has perdido totalmente la perspectiva de Dios en relación a lo que es el pecado. Con esto, mis hermanos, termino. ¿Cuál es la conclusión que debemos sacar de todo esto? ¿Cuál es la conclusión del pecado que deberíamos extraer en nuestra vida? ¿Y saben cuál es la conclusión, mis hermanos? La conclusión es la insuficiencia humana y la suficiencia de Cristo.
Fíjense, mis hermanos, que cuando llegamos a este texto, cuando lo ponemos, mis hermanos, en lo que es la historia de la salvación, ¿cómo debemos entender este texto? Mis hermanos, este texto nos lleva a mirar a algo concreto. Nos enfrenta, mis hermanos, con que la Biblia no esconde las vergüenzas, las sombras, las caídas, los adulterios de David, del rey escogido por Dios. No los esconde, mis hermanos, y uno se pregunta, bueno, ese es el rey escogido. Ese es el rey que Dios escogió y establecerá su reino, mis hermanos. Pero sí es un rey imperfecto, caído, pero eso es glorioso. ¿Saben por qué? Porque ver la imperfección del rey escogido, ver la imperfección de David, tiene que llevarte a mirar a aquel que es el rey perfecto, aquel que no falló, aquel que no cayó, que es nuestro Señor Jesucristo, el último David. David no se identificó con el pueblo, nuestro rey se identificó en todo con nosotros, en su encarnación, en su vida perfecta de justicia, en la cruz y en su resurrección como primicia de aquellos, mis hermanos, que algún día resucitaremos. Y cuando miras a este David, y si te entra el sentimiento de decir, qué gran tristeza, el gran David es el gran David caído, glorioso sentimiento y gloriosa imperfección. ¿Sabes por qué? Porque entonces te lleva a mirar al rey que no es caído, sino que al rey que fue levantado. El rey que no es imperfecto, sino que el rey que es perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de vital importancia para nosotros. ¿Saben por qué? Porque aquí yo me pregunto, ¿cómo David, cómo Dios pudo seguir su plan con un tipo como este? ¿Cómo Dios pudo seguir su plan con un tipo que cayó en pecado de esta manera? Pero entonces es cuando la palabra llega a mí y dice, ¿cómo Dios puede seguir con alguien como yo? Donde mi condición caída no es nada distinta a la condición de David. ¿Y saben por qué Dios pudo seguir con David? Porque Dios hizo un pacto y prometió un hijo fiel y obediente. Y ese no sería David, ese no sería Salomón, ese sería Cristo. Y aun y cuando yo caigo, sé que tengo a alguien a quien mirar, que es el Hijo fiel, mi Señor Jesucristo. Y cuando esto se da y el pecado llega a tu vida, no lo cubras. Confiésalo y arrepiéntete. Responde a ese llamado glorioso del Evangelio. Confiesa tu pecado y arrepiéntete, sea la primera vez que lo haces o, mis hermanos, tengamos que hacerlo una y otra vez en nuestra vida, porque así deberemos estar hasta que Cristo venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo grandioso, mis hermanos, es que tenemos a aquel, fíjense cómo se identificó Cristo, aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una gran diferencia, que Él es sin pecado, mis hermanos. Y siendo sin pecado, entonces la Biblia nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando caes, tienes a quien mirar. Cuando la tentación llega, no mires ese deseo, tienes a quien mirar, que es Cristo Jesús, quien venció y en su trono tienes socorro y ayuda frente a la tentación. Por lo tanto, aunque compartamos, mis hermanos, la naturaleza caída de David, nosotros podemos ver al perfecto, a nuestro Rey, a Cristo Jesús, cuya sangre nos limpia de todo pecado y en su trono hay ayuda y pronto socorro.